Cassian, un director ejecutivo frío y arrogante que jamás creyó en el amor. Para él, las mujeres eran solo una forma de entretenimiento. Pero cuando Aurora, una empleada de carácter fuerte pero humilde que se negaba a ser sometida, entró en su mundo, todo cambió. Se acercó a ella solo para demostrarle su irresistible encanto, un juego calculado. Sin embargo, antes de darse cuenta, él era el que estaba atrapado en sus propias emociones. Cuando la cruda verdad salió a la luz, ¿podría Cassian convencer a Aurora de que su amor era real? ¿Y podría ella perdonar alguna vez a un hombre que una vez la vio como nada más que una apuesta? Si te gusta este contenido, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirte al canal para no perderte más historias significativas. Aurora permaneció inmóvil ante el ventanal del imponente rascacielos donde había trabajado durante casi un año. Sourn Enterprises era una de las corporaciones más grandes de la ciudad, y conseguir un puesto allí era el sueño de muchos. Pero para Aurora, era solo uno de los muchos trabajos que tenía que aceptar para llegar a fin de mes. Como miembro del departamento de contabilidad, Aurora estaba constantemente sumergida en números e informes financieros. Sus días comenzaban temprano por la mañana y terminaban tarde por la noche. Tras terminar su turno en la empresa, aceptó un trabajo extra como camarera en una cafetería cercana. No tenía tiempo para chismes ni romances de oficina, especialmente las interminables historias en torno a Cassian Thorne, el infame director ejecutivo de la compañía. Cassian Thorne, un nombre sinónimo de poder, riqueza y arrogancia. No solo era increíblemente guapo, con ojos penetrantes y una presencia imponente, sino también un mujeriego notorio. Todas las mujeres que habían entrado en su vida eran bellezas de alto perfil de los círculos de élite. El amor no significaba nada para él. Las mujeres eran meros pasatiempos fugaces. Ese día se celebró una reunión importante. Cassian entró en la gran sala de conferencias con su habitual indiferencia. Al sentarse a la cabecera de la mesa, el ambiente se tensó de inmediato. Nadie se atrevió a hacer un ruido, y mucho menos a sostener su mirada penetrante. Aurora también estaba presente en la reunión. A diferencia de sus colegas, ella permaneció impasible. Cuando los ejecutivos discutieron recortes presupuestarios y salarios, no pudo permanecer callada. Disculpen, pero no estoy de acuerdo con esta decisión, intervino Aurora. Toda la sala quedó en silencio. Todos se giraron a mirarla, atónitos. Nadie se había atrevido nunca a cuestionar las decisiones de Cassian. Cassian entrecerró los ojos, fijando su mirada en la audaz mujer que acababa de hablar. ¿Crees tener la autoridad para opinar aquí? Su voz era baja y gélida. Aurora no se acobardó. Respiró hondo y continuó. Los recortes presupuestarios afectarán directamente a los empleados con bajos ingresos. Si la empresa quiere aumentar las ganancias, hay maneras más efectivas de hacerlo sin perjudicar a sus trabajadores. Cassian apoyó la barbilla en la mano, con una expresión intrigada. Era la primera vez que alguien se atrevía a desafiarlo abiertamente en una reunión. Otras empleadas se sonrojaban en su presencia o buscaban maneras de ganarse su favor, pero Aurora no. No dijo nada, solo esbozó una leve sonrisa burlona antes de dar por terminada la reunión. Pero a partir de ese momento, Cassian empezó a prestarle atención. Esa noche, durante una reunión con unos amigos cercanos, Cassian mencionó inesperadamente a Aurora. Es interesante, comentó, haciendo girar un vaso de whisky en la mano. Nunca te había visto mostrar interés por una empleada, bromeó uno de sus amigos. No vas a tantear el terreno, añadió otro. Apuesto a que no es diferente a las demás. Un poco de dulzura y te la tendrás en la mano en un santiamén. Cassian soltó una risita fría. Una idea cruzó su mente. Se negaba a creer que ninguna mujer pudiera resistirse a él. Y si Aurora creía que podía mantenerse fuera de su alcance, estaba decidido a demostrarle que se equivocaba. Entonces, hagamos una apuesta. Cassian se recostó, con la mirada penetrante.
Haré que se enamore de mí y seré yo el primero en marcharme. Cassian no se acercó a Aurora de inmediato. No era de los que se precipitaban. Y además, la persecución siempre era más emocionante cuando había un desafío. Pasó unos días observándola de lejos y enseguida se dio cuenta de que no se parecía a ninguna mujer que hubiera conocido. Aurora nunca se quedaba en los pasillos mirándolo de reojo como las demás. No se sonrojaba ni parecía nerviosa cuando él pasaba. De hecho, una vez pasó junto a su escritorio deliberadamente, pero ella solo levantó la vista un segundo antes de volver a su trabajo como si fuera un empleado más. Una mujer a la que Cassie y Thorne no le afectaban. Era absurdo. Su interés era más intenso que nunca. Si otros buscaban su atención, esta vez sería él a quien perseguiría. Esa mañana, justo cuando Aurora dejaba su taza de café sobre el escritorio, una voz profunda habló a su lado. ¿Café solo? La voz de Cassian era suave, su postura relajada mientras se apoyaba en su escritorio. Aurora levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño. No se esperaba esta conversación. Sí, señor. Cassian sonrió con suficiencia, observándola con atención. Llámame Cassian. Aurora no respondió. Simplemente abrió un documento en la pantalla, claramente desinteresada en charlas triviales. Pero Cassian no tenía intención de irse. No hemos hablado mucho, continuó con un tono despreocupado, como si se tratara de una conversación normal entre iguales. Pero he notado que es uno de los empleados más interesantes de esta empresa. Aurora ni siquiera lo miró. Solo hago mi trabajo, señor. Esta vez, Cassian rió entre dientes. Estaba acostumbrado a que las mujeres hicieran todo lo posible por llamar su atención. Pero Aurora era todo lo contrario. No era tímida, ni ansiaba impresionarlo. Su indiferencia no la desalentaba. Era tentadora, y eso solo lo hacía querer seguirla aún más. ¿Le gustaría almorzar conmigo?, preguntó Cassian, esperando que dijera que sí. Pero Aurora simplemente lo miró con expresión tranquila. No creo que sea necesario. Cassian se quedó paralizado por un segundo. Por primera vez, alguien había rechazado su invitación sin dudarlo ni arrepentirse. Aurora no odiaba a Cassian, pero conocía a los de su clase. Había visto suficientes relaciones laborales donde los hombres ricos trataban a las mujeres como si fueran un juego. No tenía tiempo para ser una más de sus pasiones, ni interés en palabras dulces, pero Cassian no era de los que se rendía fácilmente. Al día siguiente, en cuanto Aurora entró en su oficina, un ramo de vibrantes rosas rojas yacía sobre su escritorio. Ni siquiera tuvo que preguntar de quién eran. Sus compañeros empezaron a susurrar. Una empleada normal como Aurora, recibiendo atención de Cass y Thorne, suspirando. Aurora cogió el ramo y lo dejó a un lado. No quería crear un caos innecesario, pero tampoco iba a recibir ese gesto con entusiasmo. Poco después, apareció Cassian. Se sentó en su escritorio sin esperar invitación. ¿No te gustan las rosas?, preguntó Aurora cruzándose de brazos, mirándolo fijamente. Señor Thorne, no quiero este tipo de atención. Solo soy un empleado normal y prefiero mantener una distancia profesional. Cassian la observó, con una sonrisa aún más profunda en sus labios. Es la primera mujer que me dice eso. Aurora no respondió. Sabía que él no se rendiría tan fácilmente, pero ella no era el tipo de mujer que caería solo por su insistencia. Cassian salió de la oficina, pero esta vez ya no lo veía como un juego sin sentido. Cuanto más fría era Aurora, más deseaba que se enamorara de él. Nunca había fallado en cautivar a una mujer, y esta no iba a ser la primera vez. Cassian Thorne nunca perdía, y no iba a dejar que Aurora se convirtiera en su primera derrota. Cassian había asumido que conquistar a Aurora era solo cuestión de tiempo. Pero con el paso de las semanas, ella permaneció inmutable. No lo evitaba, pero tampoco mostraba interés. Él lo había intentado todo: palabras dulces, gestos caballerosos, incluso enviar regalos considerados. Sin embargo, cada vez,
Aurora lo rechazaba con una calma que era a la vez frustrante y fascinante. Y entonces se dio cuenta de que ya no lo veía como un juego. Una tarde, Cassian estaba fuera de su oficina, con una taza de café en la mano, pero no había bebido ni un sorbo. Su mirada estaba fija en un rincón de la oficina donde Aurora charlaba con un compañero. Ella sonreía. No la sonrisa educada que le dedicaba, sino una sonrisa realmente relajada. Algo se agitó dentro de Cassian. Una sensación que no le era familiar. Molestia. Celos. Odiaba verla sonreírle a otra persona. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, Cassian bebió el café de golpe y se dirigió hacia Aurora. ¿Algo divertido?, preguntó en voz baja, con sus ojos fríos recorriendo al compañero. Aurora arqueó una ceja ligeramente, pero a diferencia de otras mujeres, no se avergonzó con su presencia. Simplemente respondió: estábamos discutiendo un nuevo proyecto. Cassian asintió, pero su mirada no se apartó del hombre. Una sutil presión llenó el aire, haciendo que el otro empleado encontrara rápidamente una excusa para irse. Una vez que estuvieron sola, Aurora se cruzó de brazos, desafiando la mirada de Cassian. Señor Thorne, creo que tiene cosas más importantes que hacer que supervisar las conversaciones de sus empleados. Cassian sonrió con suficiencia. Quizás solo tengo curiosidad. Rara vez sonríe así cuando me habla. Aurora ladeó ligeramente la cabeza. Quizás no sea tan gracioso como mi compañero. Cassian soltó una risita, pero por dentro la irritación crecía. Había conquistado a innumerables mujeres, pero Aurora era la única que lo hacía sentir insuficiente. Todo cambió en un día tormentoso. Aurora fue convocada a una reunión con varios altos directivos. Al entrar, un grueso expediente fue arrojado sobre la mesa. ¿Puede explicarme esto, Aurora?, exigió una voz autoritaria. Era la directora de Recursos Humanos. Frunciendo el ceño, Aurora miró los documentos. Antes de que pudiera entenderlos, otra voz la interrumpió. Había filtrado información confidencial de la empresa. La acusación provocó un silencio denso en la sala. Aurora se quedó paralizada, con la sangre helada. Eso es imposible. Su voz temblaba de ira. La miraban con recelo. Nadie se atrevía a defenderla porque sabían que si la declaraban culpable, la despedirían de inmediato. Aurora sintió una profunda injusticia, pero no tenía forma de demostrar su inocencia. Y entonces entró Cassian. Se apoyó en el marco de la puerta, con su mirada penetrante recorriendo a quienes la acusaban. ¿Quién había dicho eso? Toda la sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a mirarlo directamente. Cassian sonrió con suficiencia, sacó su teléfono, pulsó algunos botones y lo arrojó sobre la mesa. Un video se reprodujo en la pantalla, revelando que otro empleado era el verdadero culpable del robo de datos. El ambiente en la sala de conferencias se volvió denso. El empleado acusado originalmente palideció, tartamudeando en un intento de defenderse, pero Cassian no le dio la oportunidad. Esta empresa no tiene cabida para cobardes que culpan a otros. Su voz era tan fría que les dio escalofríos a todos. En cuanto a Aurora, seguirá trabajando aquí. No quiero oír más chismes. Aurora seguía en shock al salir de la sala de reuniones. Nunca esperó que Cassian la defendiera. Se giró para mirarlo. ¿Por qué hiciste eso? Cassian se encogió de hombros, pero había un extraño destello de emoción en sus ojos. Porque sé que no eres esa clase de persona. Aurora lo miró fijamente un largo instante. Por primera vez, vio una faceta diferente de Cassian. No el director ejecutivo frío y arrogante, sino un hombre dispuesto a defenderla contra la injusticia. Y en ese momento, algo nuevo se apoderó de su corazón. Un sentimiento que ya no podía negar. Ambos estaban cambiando. Lo quisieran o no. Aurora había pensado que Cassian la ayudaba porque había cambiado. Pero nunca esperó que fuera una ilusión. Descubrió la verdad de la forma más dolorosa. Una noche, tarde,
Mientras recogía su escritorio, escuchó accidentalmente una conversación en la sala de conferencias, la voz de Cassian y la de algunos amigos. «¿Así que ahora la defiendes de verdad?», preguntó una voz burlona con una risita. «Es solo un juego». El tono de Cassian era indiferente. «Quiero ver cuánto tiempo puede resistirme». A Aurora se le paró el corazón. Apretó los documentos con fuerza. Cada palabra la hirió como una cuchilla. Así que todo era solo una apuesta. Qué insensato había sido al pensar que era diferente, al creer que podría haber sido sincero con ella. Se dio la vuelta y se alejó, pero cada paso se sentía insoportablemente pesado. La poca confianza que tenía en Cassian ahora estaba completamente destrozada. A la mañana siguiente, Cassian recibió una carta de renuncia. Frunció el ceño al mirar el papel en su mano, con una profunda sensación de inquietud invadiéndolo. Aurora se había ido. No vino a trabajar. Nadie sabía dónde estaba. La llamó, pero ella no respondió. Fue a su apartamento, pero estaba vacío. Cassian no entendía por qué sentía una pérdida tan profunda. Justo ayer, ella había estado allí, discutiendo con él, volviéndolo loco. Y ahora había desaparecido de su vida como si nunca hubiera existido. Un peso le oprimía el pecho. Un vacío desconocido se apoderó de su corazón. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que había perdido algo verdaderamente importante. En los días siguientes, Cassian no pudo concentrarse en nada. Fue a trabajar, pero las reuniones ya no le interesaban. Las fiestas extravagantes, las mujeres hermosas que lo rodeaban. Todo parecía insignificante. Nunca antes se había sentido así. La extrañaba. Extrañaba la forma en que lo miraba a los ojos sin miedo. La forma en que reía, genuina, sin la intención de complacer a nadie. La forma en que lo hacía sentir que quería ser un mejor hombre. Pero ahora se había ido. Y no había nada que pudiera hacer. No. Cassian apretó los puños. No podía dejar que terminara así. Había cometido un error. La había perdido por su propia estupidez. Pero cambiaría. Cueste lo que cueste, recuperaría a Aurora. Cassian nunca antes había tenido que esforzarse por nadie. Las mujeres siempre habían caído fácilmente en sus brazos. Nunca había necesitado perseguir a nadie, y mucho menos enmendar las cosas. Pero esta vez, Aurora no era como las demás. Un mes después de la partida de Aurora, Cassian finalmente logró localizarla, pero ella rechazó todos sus intentos. Fue a verla, pero ella le cerró la puerta en las narices. Le envió flores, pero ella las rechazó. Le pidió a un colega que le pasara un mensaje, pero ella respondió fríamente: «No tengo nada que decirle». Todo camino que condujera a ella estaba completamente bloqueado. Cassian nunca se había sentido tan impotente. Pero no se rindió. Quería que lo supiera. Esta vez, no estaba jugando. La quería de vuelta. No como parte de una apuesta, sino como la única mujer a la que había amado de verdad. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo para siempre. 3 noches después, Cassian recibió una llamada. ¿Lo oíste? Aurora había tenido un accidente. Las palabras lo impactaron como un rayo. Cassian no recordaba cómo salió corriendo de su oficina. No recordaba con qué imprudencia corrió por las calles. Solo sabía que tenía que llegar a ella. Cuando llegó al hospital, vio a Aurora inmóvil en la cama. Su rostro estaba pálido, su brazo envuelto en vendas, su pecho apretado con un dolor insoportable. Por primera vez en su vida, sintió miedo verdadero. Cassian se quedó a su lado toda la noche, sin irse ni un segundo. No le importaba la compañía. No le importaba nada, solo ella. Solo necesitaba que despertara. Solo necesitaba que estuviera a salvo. Cuando Aurora finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue a Cassian. Parecía exhausto, sus ojos rojos por la falta de sueño. Por primera vez, vio una faceta diferente de él. Ya no era arrogante, ya no era un hombre que jugaba con las emociones. Él le tomó la mano,
su voz áspera por la preocupación. Lo siento. No sé cuándo pasó, pero me enamoré de ti. Te amo de verdad. Aurora lo miró, con el corazón vacilante. Sus palabras no eran líneas encantadoras. No eran coqueteos sin sentido. Podía ver la verdad en sus ojos. Lentamente, poco a poco, su corazón comenzó a abrirse de nuevo. Hablaron durante horas. Y con el paso del tiempo, algo inevitable ocurrió. Cassian nunca dejó de demostrar su amor. Él cambió. No era el jugador imprudente que una vez fue. No era el hombre que solo se preocupaba por sí mismo. La amaba de una manera que nunca había amado a nadie antes. Y Aurora ya no podía negar sus sentimientos tampoco. Después de todo, se dio cuenta de que algunas personas realmente podían cambiar por amor. Una tarde al atardecer, Cassian la llevó a un lugar especial, un pequeño apartamento no muy lejos de la empresa donde una vez trabajaron juntos. Se arrodilló, sus ojos llenos de sinceridad. Esta vez, no quiero poseerte. Solo te quiero a mi lado. No por nada más, sino porque no puedo vivir sin ti. Aurora lo miró. Una vez lo había odiado. Una vez pensó que nunca podría perdonarlo. Una vez creyó que nunca podría haber un final feliz para ellos. Pero cuando encontró su mirada, supo que este amor era real. Sonrió suavemente y asintió. Y cuando Cassian la envolvió con sus brazos, en ese momento, cada malentendido, cada dolor, cada cicatriz del pasado se desvaneció. Entre millones de personas en este mundo, él la encontró. Y ella encontró el amor que nunca esperó. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Si te gusta este contenido, no olvides darle a me gusta, compartirla con tus amigos y familiares, y suscribirte al canal para no perderte más historias significativas.